Hola, ¿qué tal? Comunidad de ASHLT en español. Bienvenidos a nuestro webinar. Yo soy la doctora Aida Venado Estrada. Yo soy neumóloga de trasplante aquí en la Universidad de California, San Francisco, y muy emocionada acerca del webinar que tenemos en esta ocasión, en el cual vamos a hablar del reto doble que enfrentamos, que es el manejo de las infecciones en pacientes con trasplante de pulmón y con trasplante de corazón. Como sabemos, en pacientes que tenemos en inmunosupresión crónica, siempre el riesgo de infección es alto y manejarlas es difícil. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de tres expertos que nos van a compartir su experiencia. El formato de la presentación va a ser que vamos a tener tres charlas um, por cada uno de nuestros ponentes y al final vamos a tener tiempo para hacer preguntas. Entonces, uh, nuestro primer ponente va a ser la doctora Catherine Whitaker. La doctora Whitaker es especialista de enfermedades infecciosas en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y en un momento nos va a platicar sobre la infección por citomegalovirus. El segundo ponente va a ser el doctor Juan Fernández, que es neumólogo e intensivista en Miami Transplant Institute Jackson Memorial Hospital, y él nos va a hablar de mucormicosis. Y nuestra última ponente es la doctora Raquel López Vilella. Ella es cardióloga de trasplante, trabaja en la unidad de trasplante cardíaco del Hospital Universitario La Fe en Valencia, España, y nos va a platicar sobre infecciones en receptores de trasplante cardíaco. Entonces, sin mayor retraso, vamos a empezar. Entonces, le voy a dar la bienvenida a la doctora Whitaker para que nos empiece a comentar sobre citomegalovirus. Agradezco al ISHLT en español por invitarme a este foro. Presentaré un caso de CMV resistente en un receptor de trasplante de pulmón y revisaré las directrices actuales de la Sociedad para el manejo de CMV resistente. Discutiremos un varón de 65 años de edad con historia de fibrosis pulmonar que recibió trasplante pulmonar bilateral en agosto 2023, citomegalovirus donante positivo y receptor negativo, y con enfermedad renal crónica. Un mes después de completar la profilaxis anti-CMV recomendada por las guías con un año de valganciclovir para un desajuste de alto riesgo, se presentó con náuseas y vómitos y se encontró que tenía viremia por CMV de 50,000 unidades internacionales por mililitro. Se le inició tratamiento con ganciclovir intravenoso por sospecha de esofagitis y gastritis por CMV. Tuvo una disminución inicial en su carga viral, pero después de 2 semanas de tratamiento, su carga viral aumentó a más de 100,000. La dosis de ganciclovir intravenoso se aumentó a alta dosis y se realizó una prueba de resistencia, la cual indicó una resistencia de bajo grado en el gen UL97. Sus síntomas y la carga viral de CMV mejoraron, pero su curso se complicó con leucopenia y su seguro negó el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos. Su evolución se complicó aún más con anemia progresiva, con posible hemólisis y luego presentó hémesis recurrente y nueva diarrea. La resistencia al
Los fármacos se definen como una alteración genética viral que disminuye la susceptibilidad a uno o más fármacos antivirales. La infección por CMV refractaria al tratamiento se define como una carga viral plasmática que persiste o aumenta en uno o más logaritmos o una progresión o falta de mejoría en los signos y síntomas después de 2 o más semanas de un tratamiento adecuadamente dosificado. No toda infección refractaria al tratamiento se atribuye a la resistencia a los fármacos. Los factores de riesgo para la resistencia a los fármacos incluyen la exposición prolongada a fármacos antivirales y la replicación viral activa en curso. Las razones para la replicación viral activa continua se deben a factores como la falta de inmunidad previa al CMV, el tipo y grado de inmunosupresión o la dosificación, entrega o potencia inadecuadas de los fármacos antivirales, incluyendo la mala absorción de fármacos. Durante la profilaxis, la incidencia de resistencia es baja si la replicación viral está suprimida, típicamente del 0 a 3%. Sin embargo, en el contexto de tratamiento con valganciclovir o ranciclovir para la infección por CMV, la incidencia de resistencia es del 2 a 12%. En ensayos clínicos, el maribavir presenta una menor barrera a la resistencia. Se recomienda realizar pruebas de resistencia al CMV cuando hay una infección por CMV refractaria al tratamiento después de recibir terapia antiviral con una dosis adecuada durante al menos 2 semanas continuas, con una exposición antiviral acumulativa de 4 semanas o más. Se lleva a cabo pruebas genotípicas para detectar mutaciones de los genes UL97 y UL54, entre otros. Para obtener resultados más precisos, se recomienda una carga viral más de 1.000 unidades internacionales por mililitro. Las mutaciones de resistencia pueden localizar en sitios de enfermedad de órgano final de CMV y requieren especímenes específicos de tejido para su detección. Las mutaciones de UL97 que confieren resistencia a ganciclovir no afectan la susceptibilidad a foscarnet o cidofovir, mientras que las mutaciones de resistencia a medicamentos de UL54 pueden conferir resistencia a múltiples fármacos. Las mutaciones individuales están emparejadas con sus niveles asociados de resistencia a los fármacos mediante fenotipificación recombinante. Los aumentos del S50 de 2 a 5 veces pueden considerarse de bajo grado, de 5 a 15 veces considerados moderados y mayores de 15 veces considerados de alto nivel. Las mutaciones de resistencia de bajo grado pueden ser superadas por dosis altas de ganciclovir, como en el caso presentado. Continuado con el caso, dada la exacerbación de los síntomas gastrointestinales con el aumento de la carga viral de CMV, fue ingresado para iniciar el tratamiento con foscarnet. Y la prueba de resistencia antiviral repetida demostró una alta resistencia al ganciclovir. Sus síntomas gastrointestinales y la carga viral de CMV mejoran con foscarnet. Su evolución se complicó con insuficiencia respiratoria hipóxica. La evaluación para etiología infecciosa, incluyendo neumonitis por CMV, fue negativa. Se aumentó la dosis de prednisona para una posible neumonía organizada con una reducción más rápida de la dosis dada la persistencia del CMV, pero con una mejora en su hipoxia imágenes. Este
Esta figura demuestra la actividad antiviral de los antivirales actuales que tenemos disponibles para el CMV. Estas son consideraciones adicionales al decidir entre terapias alternativas para el CMV, incluyendo efectos secundarios, interacciones medicamentosas y toxicidades. Además de la terapia antiviral, es importante reducir la inmunosupresión en la medida de lo posible para mejorar la respuesta del huésped. Este algoritmo se basa en el consenso de la opinión de expertos, pero su aplicación a casos individuales debe tener en cuenta factores del huésped que influyen fuertemente en los resultados y la urgencia de los cambios en el tratamiento. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad por CMV y de los factores de riesgo del huésped, se pueden realizar cambios empíricos en la terapia cuando se sospecha resistencia a los fármacos, a la espera de la devolución de los datos de resistencia genotípica. Se prefiere maribavir en casos con cargas virales iniciales más bajas y mutaciones de resistencia a ganciclovir. Para cargas virales iniciales altas, más de 50,000, el beneficio de maribavir es menos convincente y está limitado por el riesgo de resistencia a fármacos emergente. Se recomienda Foscarnet para casos clínicamente enfermos si es tolerado. Solo una fracción de los casos con sospecha clínica de resistencia a fármacos será confirmada genotípicamente. Si las pruebas de laboratorio no proporcionan evidencia que respalde resistencia a resistencia a los medicamentos, se debe hacer hincapié en la optimización de los factores del huésped y la entrega del fármaco en lugar de cambiar los medicamentos antivirales. Si el tratamiento de rescate elegido no funciona después de varias semanas, las opciones son cambiar de medicamentos entre las terapias aprobadas disponibles o intentar combinaciones empíricas, salvo que la combinación de maribavir y ganciclovir es fuertemente antagónica in vitro. No hay una base de evidencia sólida para determinar las mejores opciones de tratamiento. El Foscarnet puede usarse en combinación con ganciclovir o maribavir según se tolere o cambiar a maribavir después de la carga viral alcance un nivel bajo. Finalmente, al prepararse para el alta, dado el daño renal crónica subyacente y la preferencia por la terapia oral, se le cambió a maribavir. Fue remitido brevemente por el aumento de CMV, con preocupación inicial por un posible fracaso temprano del maribavir, pero las pruebas de resistencia fueron negativas y permaneció con este tratamiento hasta que su carga viral fue indetectable durante 2 semanas y completó la reducción de su prednisona. Similar a ganciclovir, ciertas mutaciones confieren una resistencia de alto nivel, como las que se encuentran en UL97, mientras que otras confieren una resistencia de bajo nivel, como las que se encuentran en UL27. Es importante señalar que algunas mutaciones de UL97 pueden conferir resistencia cruzada a ganciclovir y que maribavir puede estar presente antes de la exposición a maribavir. Algunas mutaciones de UL97
que confieren resistencia a ganciclovir pueden conferir una sensibilidad incrementada a maribavir. La resistencia al letermovir a menudo involucra UL56 y confiere resistencia absoluta. La resistencia a foscarnet típicamente confiere un aumento de 2 a 5 veces en S50. Las mutaciones en UL54 pueden conferir resistencia moderada o alta a acidofovir. En resumen, es importante considerar la resistencia desde el principio en pacientes que no responden después de 2 semanas a la terapia con la dosis adecuada. Las pruebas antivirales son más fiables para cargas virales superiores a 1000 unidades internacionales por mililitro. Los fenotipos inferidos de las mutaciones de resistencia a fármacos del CMV deben utilizarse para estimar el nivel de resistencia. Los expertos recomiendan el uso de maribavir como principal alternativa en casos de resistencia al ganciclovir y que el tratamiento con foscarnet se reserve para cargas virales elevadas, más de 50,000, o enfermedad de órganos diana. Gracias. Muchas gracias, Dr. Whitaker, por comentarnos las nuevas guías de el manejo del citomegalovirus resistente. Me parece que vamos muy bien en cuanto a tiempo, pero yo creo que vamos a dejar un poco las preguntas hacia el final de las 3 presentaciones, pero gracias por esa plática. Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Fernández. Adelante, doctor Fernández, gracias. Ok, una dificultad técnica. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, escuchamos bien. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en ISHLT en español. El tema de hoy, mi presentación es mucormicosis en trasplante pulmonar. Vamos a hablar un poco sobre un caso clínico que tuvimos recientemente y ver un poquito cuál es la evidencia en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Voy a empezar diciendo, disclosing, que no soy infectólogo, pero me gustan mucho las enfermedades infecciosas. Tuve la oportunidad de trabajar de la mano en mi tiempo en Toronto con el doctor Hussein, que es un miembro de la SHLT muy reconocido y un experto en enfermedades fúngicas en trasplante pulmonar. Vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos una paciente de 58 años con enfermedad pulmonar fibrosa progresiva. Esta paciente fue evaluada en nuestra clínica, tenía ciertos factores de riesgo, obesidad, diabetes. Después de empezar la evaluación por trasplante, se vio que tenía pues enfermedad pulmonar avanzada. Tenemos un CAT scan que nos muestra fibrosis, bronquiectasis, opacidades con virus merolado y a su vez una infección muy severa con impedimento de la difusión y ya teniendo índice de hipertensión pulmonar leve y felizmente con un ventrículo que todavía estaba dentro de los niveles normales en cuanto a función y tamaño. Conforme hicimos la evaluación de manera ambulatoria, la paciente se deterioró, empezó con hipoxia progresiva, habitación en rehabilitación, así que la admitimos en vía torácica, donde requirió cánula nasal de alto flujo. Una vez que se decidió que era un candidato óptimo para trasplante, ella tuvo trasplante el 8 del 2024 con un donante sin ningún factor de riesgo, joven, y debido a que un panel aditivo positivo, hicimos un trasplante con una cross-match positivo, cual requirió el protocolo de desensitización y estamos recreando la estrategia de la Universidad de Toronto.
Estos son los pulmones utilizados por él, con una cirugía sin mayor complicación, usando la incisión de clamshell, mínimo sangrado. Se utilizó de manera electiva el VA ECMO, ¿no? ECMO central, debido a la hipertensión pulmonar, que requirió muy pocas transfusiones sanguíneas. Esto es nuestro protocolo. La farmacoterapia incluye metilprednisolona. Tenemos aquí inducción con baciluximab, pero debido a que ya estaba sensitizada, se decidió hacer el plasmaféresis perioperatorio con inmunoglobulinas y terapia con thymoglobulina. El mantenimiento inmunosupresor es muy estándar con tacrolimus, micofenolato y prednisona. La profilaxis es muy estándar con ganciclovir para cualquier paciente con CMV, permethrin para CMV, y en este caso, en la Universidad de Miami, utilizamos una profilaxis universal para enfermedades fúngicas, que incluye el uso rutinario de voriconazol y anfotericina inhalada. Por supuesto, este paciente con Muco tuvo un caso, un curso muy complicado, lamentablemente, y por razones que todavía no conocemos muy bien, tuvo muchos problemas gastrointestinales post-trasplante, empezando con un hilio muy severo que nos resultó con un vómito de un proceso aspirativo, por lo cual este paciente terminó en ECMO debido a este problema de aspiración y debido a complicaciones en cuanto a sepsis, probablemente intraabdominales. Este paciente terminó teniendo múltiples intervenciones, incluyendo a su vez una colectomía y múltiples intervenciones en el abdomen, ¿no? A raíz de estas operaciones y la sepsis intraabdominal, ¿no? Nuestros pacientes son mucho tiempo en cuidados intensivos, recibiendo nutrición parenteral, en algún momento hay una sospecha de sepsis y también de rechazo, refiriendo cierto tipo de esteroides, siendo el curso muy complicado. No voy a hacer un resumen muy amplio del curso, pero como ustedes pueden ver, después de estas complicaciones con falla renal, renal y sepsis, lamentablemente un mes post-trasplante empezamos a notar ciertos infiltrados nodulares y a su vez ciertos cambios en la piel que nos dio a la sospecha clínica para algún caso de mucormicosis. En ese caso, teniendo esta sospecha debido a sus factores de riesgo, decidimos hacer una biopsia una de estas lesiones, cual fue positivo para mucormicosis, y lamentablemente, a pesar de terapia muy agresiva, con cirugía, debridamientos y anfotericina endovenosa, esto continuó progresando y se encontró múltiples lugares en la piel, incluyendo la herida operatoria, donde se encontró positividad para muco. Lamentablemente, el shock y la sepsis continuó a pesar de nuestro tratamiento agresivo y debido a este shock refractario se decidió empezar con terapias más paliativas y el paciente falleció durante los primeros 2 meses post-trasplante. Un caso muy triste que tuvimos el año pasado, lo cual nos llevó a aprender mucho en cuanto a esta terrible cadena. Sabemos que estas infecciones invasivas en trasplante pulmonar y cardíaco son muy frecuentes. Tenemos una prevalencia de alrededor del 10%, y estas enfermedades usualmente pasan durante el primer año post-trasplante. Las más comunes, por supuesto, son cándida y aspergilosis, y teniendo mucormicosis como la tercera causa más común de infección invasiva fúngica en nuestros pacientes trasplantados. Usualmente tenemos pacientes con cándida durante los primeros 90 días del trasplante que presentan infecciones de operatoria o infecciones urinarias o tal vez candidiasis por fungemia, por catéteres y también infecciones de la plebe. En el caso de los mohos, en este caso la aspergilosis, los infecciones tienden a ser más frecuentemente a nivel respiratorio. Como dije hace unos minutos, la mucormicosis no es la más común, pero es la que tiene una mayor mortalidad y morbilidad. Es la tercera infección invasiva más común, después de cándida y aspergilosis. Y los riesgos y los factores de riesgo más establecidos han sido diabetes, malignidad hematológica, incluyendo pacientes con leucemia, con linfoma, y también trasplantes de médula ósea, y por supuesto en los pacientes post-trasplantados, siendo muy común
en pacientes con trasplante renal, pero también descrito hasta un 10% en pacientes de trasplante pulmonar y cardíaco. Cuando vemos el diagnóstico y la sospecha diagnóstica de un paciente con mucormicosis, debido a cómo la presentación puede ser muy variable y no específica, es muy importante establecer los factores de riesgo. En este caso, hay muy pocos estudios que se enfocan particularmente en infecciones que son de moho, y los cuales que se enfocan en estos factores de riesgo normalmente están más que todo orientados a las infecciones por aspergillus, ¿no? Este es un estudio interesante de Duke, donde se vieron 600 pacientes y se vio cuál era el riesgo de infecciones invasivas. Así como pueden ver aquí, hasta un 26% de estos pacientes en algún momento tuvieron una infección fúngica invasiva, de las cuales, por supuesto, el más común fue aspergilosis y cándida. Pero dentro de este grupo del 55%, también describieron algunos pacientes con mucormicosis. Es importante ver que los factores de riesgo, por ejemplo, para cándida invasiva, fue por supuesto pacientes que estaban previamente colonizados por cándida, algunos pacientes que tenían cándida en la orina o cándida en el lavado bronquialveolar, y los pacientes que tenían una hospitalización más prolongada, más complicada, y pacientes con renal diálisis. Lo mismo se recreó para pacientes con moho, en este caso la combinación de aspergilosis y mucormicosis, donde se ve que los pacientes que tuvieron terapia de diálisis tenían un mayor riesgo de presentar este tipo de infección, como el paciente que tuvimos nosotros el año pasado. También es importante destacar que pacientes con rechazo agudo reciente tenían más riesgo de tener esta infección severa de mucormicosis después de 90 días por trasplante, probablemente asociado a la terapia de presión o la aumentación de la terapia del paciente. En cuanto a la presentación clínica es muy variada y ciertos factores de riesgo están asociados a ciertas presentaciones. Tenemos el caso clásico de pacientes con diabetes descontrolada o usando niveles altos de esteroides, que presentan con una enfermedad rinoorbital, ¿no? Son pacientes inmunosuprimidos que tienen ya sea neutropenia prolongada, el uso de esteroides o diabetes descontrolada, que presentan con una enfermedad sinusal que luego puede complicarse y expandirse, incluso hasta producir problemas del sistema nervioso central, presentando no solo con sinusitis, pero también con dolor, con alteración del sensorio y a veces con problemas del movimiento ocular. Los pacientes trasplantados, que son los que nosotros tenemos más experiencia, ya sea trasplantados por médula ósea o trasplante sólido, presentan usualmente con enfermedad pulmonar hasta un 70% de los casos. Estos pacientes presentan con típicos síntomas de neumonía que no se resuelve con antibióticos estándar, digamos antibióticos después de tener tos, de tener fiebre, dolor pleurítico o ciertos infiltrados persistentes en la tomografía. Algunos signos en la radiografía, como en este caso el signo del halo reversible, ha sido descrito en pacientes con mucormicosis, pero también en aspergilosis. Entonces vemos este caso de radiografía en pacientes que tienen problemas fúngicos, ¿no? Es algo que podemos hacer como un signo pacto neumónico, que no es específico, pero nos da a entender que esto posiblemente está por fuera de una neumonía regular. Una de las otras presentaciones es las lesiones cutáneas. Estas son fotos de nuestro paciente admitido en nuestro hospital post-trasplante. La primera lesión que se descubrió fue la lesión en la pierna que se ve aquí en la zona inferior, que fue la primera que nos dio la clave del diagnóstico con sus factores de riesgo para hacer una biopsia. Luego más adelante se vio que hubo una complicación con la herida operatoria y luego diseminada en otras áreas del cuerpo, incluidos los miembros superiores, ¿no? Las manifestaciones cutáneas usualmente tan tempranas post-trasplante han sido descritas como debido a inoculación a escoriaciones de la piel. Hay también lesiones cutáneas que han sido también como parte de una enfermedad diseminada. Pacientes que presentan de repente con enfermedad pulmonar que ha sido no tratada adecuadamente, que después se disemina y terminan con diseminación angiovascular,
y termina con infecciones de piel. Pero lo más común es que esto haya sido sobre todo tan temprano en el periodo postoperatorio que haya sido una inoculación directa por alguna escoriación y contaminación en el hospital. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, como ven, la presentación clínica es muy variada y es muy inespecífica. Entonces estamos en realidad enfocándonos en la sospecha diagnóstica para hacer este diagnóstico y el tratamiento temprano. Entonces es por eso que es clave reconocer estos factores de riesgo. Tengo un paciente post-trasplantado, inmunosupresión, 3 agentes de inmunosupresión, aumentación previa, decía esteroides altos, neutropenia prolongada, alguien que ha recibido termoglobulina, alguien que está en diálisis, una hospitalización muy difícil con múltiples intervenciones quirúrgicas, son los pacientes que uno debería pensar que pueden presentar con estas complicaciones, en particular mucormicosis o infecciones fúngicas en general, como candidiasis invasiva. El diagnóstico es básicamente por microscopía directa y encontrar estas hifas anchas y sin septos, que son características del mucormicosis, para hacer el diagnóstico. Los cultivos son usualmente no nos ayudan mucho, ya que es una infección fúngica que es muy difícil de cultivar. Hay ahora acceso a pruebas de PCR, ¿no? Que son pruebas diagnósticas emergentes, que lamentablemente aún no están totalmente estandarizadas y no están universalmente disponibles. En este caso en particular y en otros casos anteriores, hemos tenido la oportunidad de poder mandar estas pruebas a otros laboratorios y en este caso recuerdo particularmente haber mandado un PCR en el lavado broncoalveolar que fue negativo. Incluso mandamos una metagenómico de nueva generación que también fue negativo. Entonces, todavía tenemos que aprender más sobre las pruebas de PCR. La sensibilidad sí aumenta mucho si es que el PCR se hace en un tejido, digamos en un tejido que se ve debridado y luego mandar el PCR a ese tejido tiene hasta un 90% de sensitividad, pero cuando hacemos estas pruebas, digamos en plasma o en sangre, en pacientes que estamos sospechando hay una diseminación de la mucormicosis, la sensibilidad es muy baja, estamos hablando de un 60 o un 70%. Y así es pues como hicimos el diagnóstico de este paciente, ¿no? Lo que hicimos fue una biopsia de esas lesiones en la pierna que fueron consistentes con una infección fúngica invasiva, en este caso con morfología de Mucor, pero ya preventivamente habíamos empezado terapia y una vez que se confirmó el diagnóstico, se tomó la decisión de no solo hacer debridamientos agresivos, pero inclusive una amputación con la intención de tratar de salvarle la vida a nuestro paciente recién trasplantado. Volviendo de vuelta a nuestro caso y retrospectivamente viendo cuál creemos nosotros fueron los factores de riesgo, pues estamos hablando de un paciente que tuvo una estadía prolongada, un paciente que estuvo en diálisis, que es un factor de riesgo que ha sido establecido no solo en varios cohortes de estudios, pero también un paciente que recibió aumentación de la inmunosupresión con thymoglobulin debido a su cross-match positivo y en un momento neutropenia prolongada, que requiriendo Neupogen o filgastrin múltiples veces, lo cual creemos que era el resultado de la timoglobulina y también la sepsis persistente a raíz de estos problemas intraabdominales, en su caso la sepsis intraabdominal. La terapia, pues como vemos, es una enfermedad muy severa que tiene una mortalidad muy alta. La terapia involucra, ¿no?, terapia agresiva y muy temprana. Y cualquier demora de esa terapia está asociada a un incremento de mortalidad. Es muy clave también entender que no solo el tratamiento antimicrobial o antifúngico es importante, pero también el debridamiento de esta enfermedad es muy importante. Múltiples de manera muy fuerte que el tratamiento no solo debe ser terapia antifúngica, pero también debridamiento, no solo para el diagnóstico, pero también para el control de la enfermedad. Este es el grupo del grupo médico de micología de la Conferencia Europea, donde recomiendan el uso de anfotericina endovenosa, que es lo que tiene más respaldo en estudios disponibles. Lamentablemente, en este caso particular no tenemos mayor estudios randomizados, entonces nos basamos
en las recomendaciones en estudios observacionales y metaanálisis en cuanto a tasas de curación de un 60%, tanto con la anfotericina liposomal y con el isavuconazol, que es la terapia alternativa en pacientes con enfermedad renal muy avanzada, porque sabemos que la anfotericina puede causar falla renal hasta un 30% de los pacientes. Cabe recalcar que no solo uno, pero varios metaanálisis han mostrado que no es solo la terapia antifúngica, pero a su vez la terapia de debridamiento quirúrgico lo que está asociado a una menor mortalidad. Para concluir, la mucormicosis está asociada a un incremento de morbilidad y mortalidad. El diagnóstico es difícil y requiere un alto nivel de sospecha y el entendimiento de estos factores de riesgo. El tratamiento antifúngico temprano y la intervención quirúrgica son claves para un tratamiento exitoso, pero la mortalidad es muy alta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Qué caso tan complicado tuvieron. Y bueno, voy a salvar mi pregunta para el final, pero muchas gracias. Ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Raquel Vilella y vamos a tener los últimos 10 minutos para preguntas. Muchas gracias, doctora Raquel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpad, pregunto si se me oye porque estoy teniendo algunos problemas de conexión. Se oye muy bien, solamente no vemos sus diapositivas. Aida, ¿me oyes? Ah, vale, enseguida las comparto. Vale, ¿me puedes confirmar, Aida? Sí, ya las vemos excelente. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias al grupo de ISHLT en español. Estoy encantada de participar en esta sesión tan interesante. Yo tampoco soy especialista en infecciones. Me llamo Raquel López Vilella, soy cardióloga en la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante del Hospital La Fe en Valencia, en España, y el título de mi caso es Enemigo en las sombras, un desafío oculto en la inmunosupresión. Resumiendo mucho el caso, porque fue cardiológicamente muy complejo, estamos ante una mujer de 48 años con cierta comorbilidad, una mutación del factor 5 de Leiden en heterocigosis, un síndrome de Lynch y un hipertiroidismo por amiodarona. Esta paciente en 2020 presentó un infarto anteroseptal muy extenso que fue de origen embólico, que se trató con tromboaspiración, y en el periinfarto presentó un ictus vertebrobasilar también de origen embólico. La paciente no quedó con secuelas neurológicas, pero sí desarrolló una miocardiopatía dilatada de origen isquémico con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo severamente reducida. Estuvo 3 años en seguimiento en su hospital de referencia, llevó un desfibrilador automático implantable en prevención primaria de muerte súbita y permaneció 3 años estable hasta que finalmente en el año 2023 presenta un deterioro clínico importante y la remiten a nuestro centro en situación de insuficiencia cardíaca avanzada para valorar opciones de trasplante cardíaco. El estudio pretrasplante cardíaco está destinado un poco a valorar la comorbilidad, la situación inmunológica infecciosa de los pacientes candidatos. Esta paciente no tenía ninguna condición especial, estaba inmunizada para CMV y toxoplasma, el estado de vacunación era correcto y se completó lo que faltaba. Mantux y cuantiferón fueron negativos, era una paciente con grupo 0, sin anticuerpos anti-HLA, y bueno, se realizó el estudio habitual en estos pacientes, encontrando que la paciente presentaba una hipertensión pulmonar severa con componente reactivo fijo, con una resistencia vascular absoluta para el trasplante cardíaco. Por lo tanto, en esta paciente se optó por implantar un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración como puente a la candidatura. Estos son dispositivos de implantación quirúrgica, son una bomba centrífuga que se implanta en el ápex y descarga las cavidades derechas para conseguir en unos meses reducir las presiones pulmonares, por lo que en esta paciente, junto con la asistencia ventricular, se implantó un sensor que mide de forma remota la arteria pulmonar. El nombre comercial es CardioMEMS y es un dispositivo que se implanta en una rama pulmonar izquierda y nos monitoriza de forma continua las presiones pulmonares. Así podemos saber que en cuestión de unos meses, como se puede ver en la figura, las presiones pulmonares se redujeron y la paciente finalmente fue candidata a trasplante y se trasplantó en abril del año 2024. La primera complicación que desarrolló la paciente no es infecciosa, sin embargo hay que comentarla porque marca todo lo demás y fue un rechazo muy grave que la paciente desarrolló hacia el día 1 o 2 post-trasplante cardíaco. Este rechazo cursó con una disfunción biventricular muy severa en situación de shock cardiogénico y la paciente precisó ECMO venoarterial, diálisis e intubación. La biopsia confirmó un rechazo agudo celular muy grave
y la paciente fue tratada, además de con corticoides intravenosos a dosis muy altas, con timoglobulina y además habíamos hecho inducción, como hacemos habitualmente, con basiliximab. Pese a la gravedad del cuadro, la paciente presentó una mejoría progresiva y pudo pasar a la planta el día 29 de abril con la terapia inmunosupresora habitual que utilizamos, que es un inhibidor de la calcineurina, en este caso tacrolimus, micofenolato y el corticoide. La paciente estuvo un tiempo prolongado en planta, miopática y recuperándose, y durante toda su estancia estuvo marcada por una linfopenia que asociamos a la timoglobulina y que nos llevó a suspender micofenolato y a mantener solamente biterapia con tacrolimus y deflazacort. Por lo tanto, teníamos claro que estábamos ante una paciente con alto riesgo de infecciones oportunistas en las que teníamos que hacer un seguimiento microbiológico muy estrecho. La primera complicación fue bastante precoz, la primera infecciosa, y es que la paciente en planta de hospitalización refirió clínica respiratoria detectando infección por COVID sin neumonía. En este caso, tratamos a la paciente con remdesivir intravenosa y en este caso no modificamos la inmunosupresión porque la paciente ya estaba sin micofenolato por la linfopenia. Habitualmente, lo que solemos hacer en casos de trasplante cardíaco con COVID en nuestro centro es sustituir el micofenolato por everolimus. Esto no es algo que tenga una evidencia sólida detrás, sin embargo, es una tendencia que hacen algunos grupos un poco por extrapolación a lo que hacemos en citomegalovirus, también por el beneficio que tiene el everolimus en cuanto a inhibir la mTOR y modular la respuesta inflamatoria tan característica del COVID, y también en cuanto a modular un poco los efectos, bueno, aprovechar los efectos que tiene sobre la fibrosis y sobre la proliferación el everolimus. En este caso, insisto, la paciente solo estaba con tacrolimus y con deflazacort, por lo tanto no modificamos la inmunosupresión. Mientras se recuperaba del COVID, la paciente comenzó con una clínica inespecífica de malestar, de epigastralgia y de poca tolerancia a la dieta, encontrando una reactivación de CMV con una carga viral en aumento que llegó a unas 41.000 copias. Sin embargo, en este caso no sucedió lo que comentaba la compañera, sino que la paciente respondió muy bien al ganciclovir intravenoso, que después se sustituyó a valganciclovir oral 900 miligramos cada 12 horas. Por tanto, tenemos la infección por COVID y la reactivación de CMV en esta paciente que se pudo ir de alta el 23 de mayo de 2024, con biterapia con tacrolimus y deflazacort, las profilaxis habituales que hacemos con nistatina, el cotrimoxazol y la clorexidina, y en tratamiento con valganciclovir a dosis terapéuticas por la reactivación del citomegalovirus. La donante era, aquí está, perdón, hay un error en la imagen, la donante era positiva para IgG de CMV. La paciente tenía muy mal acceso acústico, la eco se ve muy mal, pero es la real, y la paciente nunca quedó con una función cardíaca perfecta a raíz de este rechazo tan grave. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo siempre quedó en torno al 40-45%, con una disfunción derecha moderada, siempre dificultada la estimación por muy mal acceso acústico. La paciente duró poco en casa, aproximadamente al mes de irse de alta, ingresó otra vez por una clínica inespecífica de epigastralgia, de náuseas, de vómitos, sobre todo epigastralgia. Bueno, se descartaron las complicaciones cardiológicas habituales y únicamente se detectó una elevación de reactantes de fase aguda, muy posiblemente en relación con esta infección de orinas, ya que se encontró en el cultivo de orina una Klebsiella pneumoniae multiresistente, pero además la paciente seguía siendo positiva a la PCR para COVID y positiva con una alta carga viral, con mucha replicación, con un CT de 12, que era exactamente el mismo CT que tenía en mayo cuando se fue de alta. En este caso, todos los marcadores fúngicos fueron negativos, pero sí que la PCR de COVID era persistentemente positiva y a altas cargas, siendo esto no infrecuente, ya que se ha descrito hasta en un 27%, por ejemplo, de los casos de trasplante renal, COVID persistentemente positivo y muy contagioso. La paciente fue diagnosticada en este momento de infección de orina más COVID positivo, asociándose a gastritis probablemente a COVID. Se trató con meropenem más remdesivir y, de hecho, esta paciente se fue a casa con la unidad de hospitalización domiciliaria para continuar el remdesivir hasta conseguir unos CTs de más de 28. Y la paciente se fue de alta después de estas dos complicaciones infecciosas. Pudo estar 6 meses en su domicilio hasta enero de este año, de 2025, donde la paciente ingresa en su hospital, que no es el nuestro, por una clínica de infección respiratoria. Básicamente, pues disnea, algo de desaturación, algo de febrícula. En este momento la paciente ya estaba inmunosuprimida con tacrolimus ajustado a niveles, deflazacort, y se había iniciado everolimus.
La paciente no terminaba de ir bien, realmente no quedaba claro si la función cardíaca estaba igual o algo peor y se decidió trasladar a nuestro centro, donde los hemocultivos, los cultivos de orina y heces fueron negativos, la carga viral de CMV y Epstein-Barr fueron negativas, en esputo se encontró una Moraxella catarralis que se trató, la serología de Legionella micoplasma fue negativa y en un hemocultivo del PIC se halló una hominis y un epidermidis. Lo más característico es que el beta-glucano era positivo y iba en ascenso, 120 al principio, que llegó hasta hasta más de 300. En ese momento, con la clínica respiratoria y esta situación, se pensó en un neumocistis girovechi y fue lo que fuimos a buscar. La ecografía de la paciente aquí se veía bastante mejor, no mostraba ningún cambio, o sea que a nivel cardiológico pues no era una ecografía normal, pero permanecía sin cambios, con regular función biventricular y una IT severa, que podéis ver en la imagen de arriba a la derecha. Y lo más llamativo es que en el TAC no encontramos ningún patrón en vidrio deslustrado ni algo característico de neumocistis. De hecho, no se observó nada en el parénquima pulmonar, salvo un leve enfisema y una elevación del hemidiafragma izquierdo en relación a parálisis diafragmática de postcirugía cardíaca. La fibrobroncoscopia también fue normal, había secreciones serosas y todo el estudio en BAL fue negativo, galactomanano, DNA de Girovechi, de Aspergillus, todo fue negativo. Por lo tanto, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, el beta-glucano iba en ascenso, la infección respiratoria se estaba resolviendo, pero la paciente no terminaba de encontrarse bien y analíticamente iba peor en cuanto a los marcadores. Y finalmente nos tuvo que ayudar la paciente diciéndonos que tenía un bulto en la pierna, que no le había dado importancia, no lo había referido, pero que estaba creciendo. En ese momento, bueno, pues se objetivó un acceso que dermatología pudo pinchar, encontrando un exudado purulento y en la observación directa del exudado purulento había estructuras fúngicas compatibles con hongo filamentoso. Por tanto, en la biopsia de ese nódulo pretibial, el 21 de enero se encontró Trichosporon asagi, siendo el cultivo de endocardia negativo. No tengo las imágenes originales, estas son de una publicación donde se ve el crecimiento de este tricosporon en diferentes medios de agar y abajo a la derecha en tinción de Gram donde se ven células levaduriformes. Y aquí podéis ver las imágenes de la paciente. Como veis en la placa a la izquierda, en la placa de la pierna, la afectación ósea de la tibia y la imagen de la derecha es de TAC donde se ve igualmente cómo esa afectación cutánea efectivamente estaba afectando al hueso, por lo que el diagnóstico final de esta paciente fue una osteomielitis fúngica por Trichosporon asagi. Esta levadura es oportunista, es filogenéticamente cercana a Cryptococo y hay diferentes especies, aunque cuando la infección es invasiva siempre es asagi. Es una levadura cuyo hábitat natural puede ser el suelo, el agua estancada, excreciones, pero también se puede encontrar en la piel de la gente, en el aparato respiratorio, en orina. Se ha encontrado hasta en un 4% de pacientes neutropénicos. Y como luego veremos, la infección por esta levadura es típica de pacientes neutropénicos, habiendo diferentes opciones de vías de entrada, que puede ser tracto digestivo, respiratorio, incluso la piel a través de catéteres. Realmente nuestra paciente tenía todos los factores de riesgo para esta infección. Había llevado una inmunosupresión muy intensa, imprescindible por el rechazo que tuvo. Tenía neutropenia y linfopenia, que de hecho esta infección es característica de las neoplasias hematológicas. Esta paciente seguía con leucopenia cuando ingresó, con neutropenia y con linfopenia. Además, esta paciente había estado expuesta a dispositivos invasivos desde el trasplante. Y otro factor de riesgo que esta paciente no presentaba es haber llevado terapia antifúngica previa, especialmente con equinocandinas o Anfo-B, porque estas no son efectivas contra Trichosporon. En este caso, la paciente tenía una infección cutánea, pero con afectación ósea, se diagnosticó de osteomielitis fúngica, pero esta infección puede cursar con fungemia, con infección pulmonar o, el peor de los casos, con infección diseminada afectando múltiples órganos. Y esto sí que es típico de pacientes con inmunosupresión muy severa. Realmente, el primer caso de infección profunda por Trichosporon no fue descrito hasta 1970, realmente es algo recientemente descrito y para nosotros como cardiólogos desde luego nuevo. En los últimos 30 años, pues sí, ha ido aumentando el diagnóstico de forma sistemática conforme más se busca y este estudio me ha parecido curioso donde en 26 muestras de 18 trasplantados, 17 renales y 1 pancreatorrenal se encuentra este tipo de Trichosporon asagi, siempre en pacientes incluso con la terapia estándar de inmunosupresión, con la triple terapia habitual. Es muy frecuente en la orina. Para ir acabando, que ya estoy llegando al tiempo, se descartó
en este caso con TAC tóraco-abdominopélvico y con resonancia cerebral, que hubiese afectación fúngica a otro nivel. Se suspendió de nuevo everolimus, se dejó la biterapia con tacrolimus y deflazacort, se comentó el caso en la unidad de sépticos y se decidió intervenir a la paciente por osteomielitis fúngica y, por supuesto, se trató la infección por Trichosporona saggi, inicialmente con voriconazol, que es el tratamiento de elección, que finalmente se cambió a isavuconazol por intentar un menor riesgo de interacción con los niveles de tacrolimus. Y continuará en el siguiente webinar porque, bueno, pues estas complicaciones nunca acaban, la cirugía fue bien, pero en la misma cirugía la paciente presentó una sobreinfección respiratoria por un virus respiratorio sincitial que cursó con cierta descompensación cardíaca y, bueno, finalmente tampoco toleró el isavuconazol oral y se fue de alta con la unidad de hospitalización domiciliaria con isavuconazol intravenoso más ribavirina. Ahí podéis ver en la diapositiva toda la secuencia de antibióticos que tomó la paciente y se añadió la ribavirina por el virus respiratorio sincitial. Y para acabar, ¿por qué he considerado relevante el caso? Pues porque la inmunosupresión intensa hay que pagarla, en este caso no había otra opción, fue imprescindible, le salvó la vida, pero la está pagando con infecciones frecuentes, recurrentes, persistentes y también raras, como Trichosporona saggi, que es una infección rara, de difícil diagnóstico y resistente a la mayoría de antifúngicos. Lo más difícil es balancear la medicación entre evitar el rechazo y no favorecer demasiado las infecciones y para ello es fundamental el trabajo multidisciplinar y, de hecho, contamos con los compañeros de la unidad de enfermedades infecciosas para todo porque, si no, desde luego, nosotros no podríamos llevar este tipo de pacientes adelante. Muchas gracias por la atención. Doctora López Vilella, muchas gracias por ese caso. Qué complicado, realmente es un ejemplo de qué tan complicados pueden ser nuestros pacientes después de trasplante con inmunosupresiones. Increíble que una misma persona pueda tener tantas infecciones. Ahora, en estos últimos 10 minutitos... sí, realmente. Sí, definitivamente. Voy a tratar de hacer al menos una pregunta que me salió a cada uno de ustedes y obviamente vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si la comunidad tiene alguna pregunta, por favor, pueden escribirla en el panel de preguntas y respuestas. Entonces, para empezar, voy a empezar con la doctora Whittaker. La verdad, muy interesantes las guías nuevas. Tomo el mensaje de que si tenemos citomegalovirus resistente, primera opción es considerar maribavir, a menos que tengamos una carga viral muy alta, en ese caso considerar foscarnet y una vez que mejore, considerar maribavir. Ahora, doctora Whittaker, letermovir lo usamos para profilaxis con citomegalovirus. Por citomegalovirus, ¿puede comentar si en la situación podría considerarse para tratamiento o no? Gracias. No, letermovir solo está aprobado para profilaxis, no para tratamiento. La mayor preocupación es que el letermovir tiene una barrera más baja a desarrollar resistencia, aunque no hay resistencia cruzada entre letermovir y ganciclovir. También una carga viral de CMV detectada en pacientes que toman letermovir no necesariamente refleja replicación viral activa. Letermovir causa fragmentación del ADN de CMV y esos fragmentos son detectables. Ok, interesante. Entonces, no, letermovir solo para profilaxis, perfecto. Ok, perfecto. Y es bueno saber que no hay resistencia cruzada. Ok, muy bien, muchas gracias. Y doctor Fernández, qué caso tan difícil de este mucormicosis. Me llamó mucho la atención que comentara que la primera lesión fue la piel, una lesión cutánea. Realmente increíble y que fue así como hicieron el diagnóstico. No, me pareció muy interesante que mencionara usted que a veces las PCRs pueden ser negativas en sangre y realmente tejido es la única manera de llegar al diagnóstico. Y la segunda, estaba usted comentando sobre a lo mejor una terapia de considerando varios agentes, tal vez además de monoterapia y además de debridación, pero tal vez una combinación de agentes. ¿Nos puede comentar un poquito qué factores sería bueno considerar cuando uno considera tratar con un agente o con más de un agente? Sí, claro, es importante pues empezar que no tenemos estudios randomizados que nos digan exactamente cómo tratar a estos pacientes. La prevalencia es muy baja, la mortalidad es muy alta,
Entonces, nosotros nos basamos en metaanálisis de estudios retrospectivos que nos dice que la tasa de curación con anfotericina, ¿no?, endovenosa es alrededor de un 75%. Es por eso que las guías nos sugieren usar anfotericina como la primera línea. En pacientes que tienen falla renal o alguien que no esté preocupado y de repente un paciente no está séptico, está enfermo, está preocupado en que va a terminar diálisis por el uso de la anfotericina, se acepta el uso de Cresemba o isavuconazol como una segunda línea, ¿no? Esto también basado básicamente en comparación de estudios que usaron anfotericina y con un cohort histórico con Cresemba o isavuconazol con data similar, ¿no? Yo creo que si un paciente está muy enfermo, ¿no?, la primera línea de anfotericina debería ser lo más indicado junto con el debridamiento quirúrgico. No, la data en cuanto a combinación o terapia combinada no es robusta y es muy conflictiva. Tenemos estudios y todos estos observacionales sugiriendo que la mortalidad ha sido similar y no ha habido un mayor cambio. Algunos pacientes han tenido una buena recuperación usando anfotericina como inducción y luego ya uno bajar al posaconazol o al isavuconazol ya como mantenimiento. No vamos a mantener un paciente en anfotericina endovenosa por meses, pero más que todo como una terapia de escalamiento. Y, por supuesto, los case reports que se han visto de terapia de salvataje con combinación ha sido efectivo, pero básicamente no había nada más que ofrecer a este paciente, ¿no? Entonces yo creo que la data nos dice que monoterapia en un paciente súper enfermo con anfotericina y definitivamente la parte quirúrgica es la manera como tratar a estos pacientes con la evidencia que tenemos disponible. Okay, sí, una sospecha muy alta para empezar lo más temprano que se pueda, parece muy bien, muchas gracias. Y doctora López Vilella, de veras es una vez increíble, pobre paciente que haya tenido varias infecciones de la misma persona, ¿no? Es como increíble, Sí, pero sí. varias cosas me llamaron la atención. Una me llamó mucho la atención que mencionaba que esta paciente tuvo COVID y aunque tuvo persistencia de COVID, realmente estaba teniendo replicación viral activa con el CT que todavía estaba indicando replicación viral activa. Entonces, eso me pareció interesante, es algo que hemos visto también. Me pareció interesante que ustedes decidieron tratarla una vez más con Remdesivir. ¿Y cómo hacen esa decisión de hasta cuándo detener el Remdesivir en estos casos? Realmente este caso, aquí aprendimos que no era infrecuente, ¿no? El COVID persistente y con tanta replicación en trasplantados. No habíamos tenido ninguno. Y realmente aquí fue consensuado con el tratamiento porque la paciente estaba sintomática con esa gastritis que se achacó a COVID, que no había otra causa, y achacando la gastritis por COVID decidieron mantener el Remdesivir y decidieron con cuántos ciclos, bueno, cuando ya no se consideraba muy replicante lo iban a finalizar, y tanto así que se fue a casa con Remdesivir en casa. Fue de forma consensuada un poco por los síntomas de la paciente. Ok, entonces eso es bueno mantenerlo en mente, que a veces no solamente son los cursos de tratamiento que tenemos, sino ver cómo están los pacientes y eso hacer una guía. Correcto. Y esta osteomielitis por tricosporum parece que es muy rara. Nosotros tampoco la habíamos visto, pero también llama la atención una vez más con el caso del doctor Fernández, que fue una lesión cutánea, de esas que a lo mejor son fáciles de no ver al principio. Entonces, ¿qué lesiones a lo mejor, digo, qué cosas de aprender a lo mejor tuvo para usted este caso de la osteomielitis fúngica? Realmente lo primero, la importancia de ser exhaustivos en la exploración, aunque realmente la tumoración fue creciendo. Bueno, pues seguramente desde el principio del ingreso ya la tenía, pero vino con el foco en la infección respiratoria y todo se centró en buscar neumocistis y hay que ser exhaustivos en la exploración. Luego, respecto a la afectación de otros órganos, es muy variable, en este caso no había nada más, pero respecto a la osteomielitis, siempre pues incidir en la exploración, incidir como se hizo en drenar eso cuanto antes, porque la visión directa del hongo
es lo principal para el diagnóstico porque no hay unas serologías específicas, y luego ya, por supuesto, el tratamiento quirúrgico se consensuó con los traumatólogos y, bueno, pues se decidió la cirugía además del tratamiento antifúngico prolongado. La verdad es que es un caso raro y no hay, de hecho, he buscado esta infección en trasplantados cardíacos, no hay ninguno descrito como tal respecto a Trichosporona saji en cardíaco, es bastante raro, sí. Bueno, pues muchas gracias. Creo que muy interesante sesión. Gracias a los tres por su experiencia y vamos a despedir el webinar. Ya estamos a tiempo. Muchas buenas lecciones para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación.